En voz de especialistas. ¿Cómo descubriste tu vocación por la investigación y la vida académica? Creo que una forma en que descubrí la vocación, y quizá la principal, fue cuando entré a hacer el servicio social al Departamento de Sistematización Hemerográfica con la maestra Tere Camarillo, porque ella fue la que por primera vez me mandó al fondo reservado, a la hemeroteca, a descubrir las publicaciones infantiles. Yo ya tenía un gran deseo de adentrarme en el siglo XIX, que pues siempre me atrajo la historia y siempre me atrajo la prensa, sus publicaciones, pero descubrir el periodismo dedicado a los niños en el siglo XIX fue un universo increíble, maravilloso, del que ella no quería salir, y como estaba vinculado con otros periódicos de la época y la atmósfera y los ambientes y la literatura y la historia y el conocimiento de la época fue increíble, y esas primeras experiencias me marcaron, me definieron. Además, la maestra Tere me pidió hacer algunas investigaciones también de prensa del siglo XX sobre las leyes de prensa, la ley Mordaza con López Portillo, las leyes con Miguel de la Madrid, y entonces andar en los periódicos ya del siglo XX averiguando todos estos temas me condujo pues de hecho ella dirigió mi tesis de licenciatura y fue fantástico, pues era un proyecto que ella tenía sobre ética y autorregulación del periodismo. De manera que pues andar estos caminos y explorar la prensa fue como lo que me introdujo, y de allí pues digamos que se conectó con mi deseo y la vocación de la historia. Yo había estudiado primero periodismo y después ya me adentré propiamente en la carrera de historia. ¿Cuál es tu línea de investigación o el tema que guía tu actividad académica? Bueno, claro, estas fueron las líneas iniciales, pero las que estoy trabajando ahora, que están relacionadas completamente también con la prensa, son la investigación sobre la historia, la edición, la circulación y la recepción de las obras históricas del siglo XIX mexicano. Conocemos esas grandes historias como la de México a través de los siglos, de Vicente Riva Palacio, la historia de México de Niceto de Zamacois, muchas otras, las grandes obras clásicas, las de Lucas Alamán, las de José María Luis Mora, Lorenzo de Zavala, pero no conocemos una historia que está detrás, es decir, de cómo se editaron, quiénes fueron sus impresores, sus editores, qué características tenía la edición, cómo circularon, dónde se vendían, en qué librerías, de qué forma se vendían, porque no eran así los tomos enteros, sino que eran por entregas. El lector tenía que hacer esa labor de armar, ¿no? De ir juntando las distintas entregas, y esta era una estrategia editorial también para los impresores y para los mismos autores. Entonces, esta es una historia que no se ha contado mucho, y también de su recepción. Estas obras, conforme iban llegando en sus entregas a manos de los lectores, escribían réplicas, cartas que mandaban a los periódicos y que pues refutaban a los autores, les decían que estaban equivocados, ¿no? Ahora no nos imaginamos que pues alguien cuestionara a Alamán, a Zavala, a Mora o a los grandes historiadores del XIX, pero esto era muy común. Las obras históricas eran objeto de discusión pública, nada menos que la prensa, ¿no? Es decir, esto se reflejaba muy bien a través de este fenómeno de la opinión pública, de manera que las obras históricas son un fenómeno más vivo de lo que nos imaginamos, ¿no? Si nosotros pudiéramos trasladarnos a esa época, veríamos cómo se estaba hablando de esas obras, qué respuesta tenían los lectores, que era una comunidad reducida porque era casi la élite política, intelectual de la época, pero eran objeto de discusión. Y esto es algo que a mí me parece que todavía no se ha explorado todavía o no suficientemente. Y ese es un poco lo que estoy desarrollando, lo he hecho por diversas etapas, primero las primeras décadas del México independiente, después la Reforma, el Porfiriato, y pues ha sido algo, además de muy vasto, y que vincula también la historia política, que es otro de mis líneas de investigación, con la historia de la edición, con la historia del libro, la historia de la lectura. ¿Qué impacto esperas que tenga tu investigación en la sociedad? Yo creo que de muchas formas, porque nos ayuda a entender cómo leemos, ¿no? Nosotros, cómo recibimos esas obras o los libros que ahora leemos. Es interesante ver cuál es nuestra respuesta, ¿no? Para empezar, desde dónde se escribe, ¿no? ¿Cuál es la labor, en este caso, por ejemplo, de los editores, ¿no? Porque recordemos que ellos también son impulsores de los cambios culturales del siglo XIX, tienen un papel, generalmente nada más pensamos en los autores, pero también hay otros agentes, ¿no? Que son los libreros, en el caso
del siglo XIX, que además se le vendían en tiendas, en alacenas, en distintos establecimientos, no son como las librerías que hoy conocemos. Pues el conocimiento de la historia es algo que no solamente es útil para cuestiones pragmáticas o digamos de cómo impacta en mi trabajo, en mi profesión. Creo que el conocimiento en sí es algo valioso, ¿no? Es decir, el descubrir algo por el gusto y por el deseo de descubrirlo. Porque yo creo que los libros, los periódicos, tienen un lugar importantísimo en la conformación de nuestra propia identidad. Y cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que nos ha llevado a estar aquí, ¿no? Y también si comparamos un poco el fenómeno, ¿no? Es decir, cómo lo que leemos nos constituye. Hoy es a través de tabletas, a través de textos electrónicos, etcétera, pero de alguna manera podemos pensar críticamente también esta realidad a partir de cómo se escribía en el pasado y cómo sigue, digamos, esta identidad nacional en formación. No es algo que sea estático. ¿Cómo llegaste a la institución y cuántos años llevas de vida académica? Yo creo que desde que entré aquí al instituto, de alguna manera para mí fue comenzar un poco con mi iniciación a la investigación. Yo entré a finales de 1996, o sea, ya es muchísimo tiempo. Entonces es un camino largo porque pues la verdad es que hay que trabajar muchísimo, hay que formarse bien y pues bueno, pues fue un proceso paralelo mientras que estudiaba mi posgrado y trabajaba aquí en el Servicio de Prensa Mexicana, haciendo síntesis de prensa, que a final de cuentas todo está relacionado y todo es muy formativo. Y entonces, pues a la par que trabajaba aquí, pues ya iba haciendo algunas investigaciones, ¿no? Ya iba haciendo algunas publicaciones. Si pudieras recomendar una lectura o recurso a quienes se interesen por tu campo, ¿cuál sería? Creo que uno de nuestros recursos aquí en bibliográficas en la Biblioteca Nacional es precisamente la Biblioteca Nacional Digital, que está creciendo cada vez más. Hay obras maravillosas, interesantísimas que explorar. Yo invitaría a quienes se interesen a ver lo que tenemos digitalizado. Claro que los invitaría también a que vengan a los acervos, porque ver y sentir la textura de los periódicos o de los libros y olerlos y verlos es incomparable, es maravilloso. Pero si fuera alguna lectura, yo les recomendaría justo con lo que empecé, las publicaciones periódicas infantiles del siglo XIX, El Correo de los Niños, La Biblioteca de los Niños, El Ángel de la Guarda. Digamos que a la hora en que se sientan los papás a leerles un cuento, pueden abrir el dispositivo, el celular, encontrar allí estos periódicos en la hemeroteca digital y leerles lo que venían ahí, que eran cuentos, fábulas, adivinanzas, biografías y escritas en un lenguaje muy bello, muy tierno, pero además que sí tenían la finalidad de ilustrar al tiempo que divertir a los niños, ¿no? Así que, pues quien quiera nada más abre las páginas de la hemeroteca o biblioteca digital y encontrará tesoros para divertirse bastante.